Prueba a cambiar la perspectiva desde donde ves la vida. Prueba a mirarla desde 1 metro de altura. Prueba a mirarla rodando. Desde mi silla, porque rodando también se vive. En Violeta Radio 106.1 FM, porque rodando también se vive. ¿Qué onda, fanaticada? ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días o buenas tardes, depende de la hora que nos estén viendo. Y pues ya empezamos, así que ya saben, súbanle todo el volumen porque ya saben que yo hablo quedito. Y pues hoy ando como medio ronquita. Y pues estamos transmitiendo este miércoles 13 de mayo del 2026 por el Facebook de Violeta Radio. Recuerden que también pueden escucharnos a través de www.violetaradio.org. Y también pueden descargar la app de Radios México. Ya saben dónde están los audífonos morados, ahí le pican. También ya estamos por YouTube y otras cuantas. Solo buscan Violeta Radio y ya nos pueden sintonizar por ahí. Recuerden que también se pueden conectar después y ver los programas ya que se quedan grabados. Y pues bueno, la semana pasada hablamos sobre las cosas de mamá. Y pues bueno, aprovechando que viene el Día del Maestro, ahora vamos a hablar sobre cosas de maestros. Y bueno, dicen que ser maestro es una vocación de valientes, pero ser alumno de ciertos maestros, eso era un deporte de riesgo. Entonces, hoy queremos recordar a esas figuras que nos formaron o nos deformaron un poquito a base de frases icónicas y reglas que hoy nos parecen de otra galaxia. Desde el chiste compartido hasta el borrador volador, hoy rendimos cuentas con nuestro pasado escolar, así que saquen su lápiz del número 2 y no se copien que vamos a empezar. Y pues ya saben, yo siempre así como que intento darle un toque de humor y ya siempre terminamos como que con humor reflexivo. Pero todos hemos ido a la escuela. De una u otra forma, a lo mejor no hasta el término de una carrera o demás, pero todos hemos pasado por el kinder, primaria y demás. Muchos no recordamos como que nuestra etapa de kinder, por ejemplo yo, como que ciertas cosas, pero como que lo que empieza a marcarte es cuando empiezas en la primaria y así conforme vas avanzando, sobre todo la primaria y la secundaria. Es así como que donde vas forjando tu carácter. Y bueno, no es lo mismo la escuela ahorita a la escuela que me tocó a mí o que le tocó a mis papás o a mis abuelos. Y bueno, voy a hablar un poco de la escuela que me tocó a mí. Porque ahorita ya están como más limitados y no les pueden como que decir mucho porque ya atenta contra los derechos y otras cosas. Y bueno, en ese entonces cuando yo iba a la escuela, como que no les importaba ni creo que ni siquiera teníamos muchos derechos que digamos. Y si los teníamos, no los conocíamos y se los pasaban por el arco del triunfo los maestros. Y la verdad es que también nosotros éramos escuincles irreverentes. Así que ahí nos compensábamos unas cosas con otras. Y bueno, vamos a hablar de los famosos castigos. Vamos a empezar por lo más divertido, los famosos castigos. Y que eso, o sea, ahorita a lo mejor como que dicen, ay, pues el castigo, no sé, no, la verdad es que no tengo como que mucha idea de cuáles sean los castigos ahorita, pero ¿qué será que les quiten el celular, si es que acaso se los dejan usar o que les llamen a sus papás o una tarea extra? La verdad no tengo idea, pero bueno, la verdad es que en mis tiempos no me tocó, pero sí llegué a conocer que no es solo una leyenda urbana, ni que sale solo en las películas. Existieron las famosas orejas de burro. Sí, esas que hacían los maestros con bastante creativos los maestros, pero con cartoncitos y como que hacían un cinturoncito de cartulina, lo engrapaban
que así eran como que más creativos, o a lo mejor ya está, yo qué sé si ya las vendían así, o era como que venía en los manuales de los maestros, cómo hacer orejas de burro. Pues por lo regular, que yo recuerde, eran pintadas de gris o café. Eran como que me suena más gris. Les digo así como que no me tocó tanto eso, pero sí, no, no es solo una leyenda urbana, o sea, en verdad existió eso. Entonces era así les digo así como un circulito engrapado, o pegado con, no sé si todavía existe el PRIT, pero de esa barra de pegamento. Y tenía también a los lados, obviamente, sus famosas orejas de burro, que si no, no serían las orejas de burro. Y les digo, a veces estaban iluminadas, a veces estaban pintadas, o a veces solamente eran así, pero al que se le ponía mal, así que se portaba mal, o que no hacía la tarea, que estaba de irreverente con el maestro y demás, o que no se sabía las respuestas, pues era el ganador de las famosísimas orejas de burro. ¿Y a qué conllevaba esto? Literalmente a una humillación pública, que te pusieran así como coronita tus orejas de burro, así como si fuera un sombrero, y te ponían las orejas de burro, te podías quedar en tu lugar, o estaba la versión que te mandaban a la esquina, volteado, así como niño castigado en su casa, pues también la aplicaban en la escuela, o nada más en la esquina con tus orejas de burro. Y también eran así como que mal hora los maestros, porque así como que fomentaban que, que tus compañeritos ese también se burlaran un poquito de ti, así escarmentaran todos un poco. Y les digo, no me tocó a mí, pero sí era eso. Existían las famosas orejas de burro. O bueno, esto sí me tocó a mí. No sé si lo sigan haciendo en la actualidad, que lo dudo mucho. El escribir 100 veces o no sé cuántas páginas de no debo ser irrespetuoso, o debo traer la tarea, o no, pues no debo platicar en clases, o el típico escribe tu nombre completo. Gracias a Dios, yo solamente tenía un nombre, así, solamente tengo un nombre, hasta que todavía no me muero. Entonces, ya solo era mi nombre, mis 2 apellidos y tarán. Pero, híjoles, pobrecitos de los que tenían que escribir su nombre completo. Y no sé qué pensaban los papás, que les ponían 3, 4 y hasta 5 nombres. Y no es choro. Yo tengo parientes que sí tienen 5 nombres. Entonces, era escribir Perenganita, María de la Luz, Carmelita, Pancracia. Sí. Y luego, no sé, López Martínez. Imagínense hacer eso 100 veces si te iba bien. Si no, no sé cuántas páginas de tu nombre. Ya tienes escribiendo una y otra vez tu nombre. Y aparte te lo hacían escribir a la hora del recreo o a la hora de la salida, sobre todo a la hora del recreo para que escarmentaras más, porque obviamente ya no se iban a quedar más de su tiempo. Entonces a la hora del recreo te quedabas sin recreo y estabas escribiendo tu nombre. O no debo contestarle a la maestra, o debo de hacer mi tarea, o ya no debo de platicar. Y escribiendo una y otra vez hasta que tu manita ya sentías que, o no la sentías, o la sentías así toda acalambrada, y tenías que estar recorriendo el famosísimo agitarla así para que sintiera que tu mano seguía viva y volviera a la vida. Y bueno, también existían, eso creo que ya se los había comentado en otro programa, los famosos sellitos. No sé por qué ya no existen esos sellitos, pero la verdad es que eran la neta, porque la verdad es que son muy chistosos, que obviamente cuando te lo ponían como que no te causaba tanta gracia, no hay tanta, porque obviamente tus papás te revisaban tus cuadernos o tenían que firmártelos, o si te ponía una notita al maestro tenía que ir firmada por tu papá o tu mamá. Entonces, no sé cómo sean las firmas de tus papás, pero
Las de mis papás era imposible, es literal, imposible falsificarlas. Y más siendo así como que un niño, ¿no? Entonces, era así como que intentabas, yo creo que todos intentamos falsificar la firma de nuestros papás para que no nos fueran a regañar. Bueno, a mí nunca me salió ninguna y la verdad es que obviamente los maestros se conocen las firmas de tus papás por las firmas de las boletas, que no sé si todavía funciona ese, pero creo que sí. Entonces, pues obviamente como tienen que ir a firmar la boleta, los maestros tienen esa poderosa arma que es la firma original de tus padres. Entonces, así como que falsificarlas se iban a dar cuenta muy rápido. Entonces, pues no era, en mi caso no era opción para mí falsificar las firmas. Te los juro que intenté las dos, nunca me salieron. Y los sellitos eran, yo creo que había más, pero los que tengo como ahorita frescos en mente, era un burrito. Los hijos eran muy creativos. Era un burrito y era, o sea, de esos sellos que creo que ya no se usan en la actualidad para nada. Tal vez en los bancos más, nada más. Pero ya venían así como que ya hasta venían como compraban sus gomitas al por mayor, que era un burrito que decía, no sé, es flojo o no hace la tarea. Y ya ponían en el famoso cojincito de tinta y luego así en tu cuaderno, ¡pah! Y no hace la tarea o no sabe, es burro. Y tu cuaderno lleno de, en mi caso, lleno de sellitos, ya sea del burrito o no trabajes flojo y ponían, la verdad es que no me acuerdo qué tenía de animalito. Si, si te portabas bien y hacías la tarea, te ponían a la famosísima abejita que decía, sí trabaja bien, una cosa así. Y eso era así como que, qué bonito, era como cuando te ponían con rojo un 10 hermoso, que no me pasó muchas veces, pero llegó a ocurrir que tuve algún 10, pero era más horrible tener, como las espantosas X de Chabelo, era más horrible tener un espantoso del 5 para abajo, que ya era con rojo notorio enorme, y aparte te lo encerraban en un círculo, así de que para que vean tus papás que reprobaste y cuánto sacaste. Porque sí, en ese entonces te podían reprobar y te podían poner hasta cero si querían los maestros. No era como ahorita que no los podían reprobar. En ese entonces sí te podían poner cero si se les daba la gana. Entonces sí, eso de los sellitos, la verdad estaba, ya viéndolo de este lado, ya que no me lo pongan, la verdad estaba muy chistoso. Y deberían de seguir implementando esos sellitos, al menos en la primaria, porque estaba muy chistoso. Y así los papás se daban cuenta si realmente estabas trabajando, llevabas tu tarea o solo les estabas dorando la píldora. Ahí sí, literal, los maestros te acusaban con los papás y los papás con los maestros. ¿Y qué otros castigos había? Les digo, los sellitos eran para bien o para mal, pero creo que eran malos sellitos que eran como los sellitos malignos, que eran como la marca del demonio, algo así, pero en versión sellito ya se les ponían como un animalito chido para que no se viera tan manchado. Aunque no sé si no fuera manchado ponerle un burro y decir, es burro, no estudia. Pero bueno, que les digo, el típico, si no te ponían orejas de burro, te ponían hasta atrás en una esquina y mirando para la pared, para que no estuvieras o platicando con tus compañeros porque estabas echando despapalle y no ponías atención a la clase, o tú eras la mala influencia que no los dejaba estudiar y distraías a tus compañeritos. Bueno, pues te castigaban y te ponían hasta atrás en un rincón, castigado. Y parado, ¿eh? No crean que sentado. Te ponían parado y ahí chutándote todo el tiempo hasta el recreo. Y eso sí, como que si se veían buena onda después del recreo ya te dejaban sentar. Pero sí era como escarmentar un poco y servirle de, de escarmiento a todos tus compañeros. Pero sí era muy incómodo estar parado y aparte
Les digo que los maestros así como que sí eran manchados, entonces no nada más te dejaban ahí parado así como que, aparte te ponían de referencia así como que, pues ya ven, si no quieren estar parados como su compañerito, vamos a ponerme a mí de ejemplo, como su compañerita Tania que no pone atención y está en el despapalle, pues bueno, entonces pongan atención y hagan su tarea y bla, bla. Entonces servías de mal ejemplo para tus compañeritos para que escarmentara e hicieran la tarea. Ah, dice Ligia. El perico era, platica mucho. Sí, yo tenía muchos pericos. Dice, ya está bien sello de cerdito. Cuando estaba sucia tu tarea. Eso no me acuerdo. No sé si mi escuela no era tan pro y tenía sellitos de cerdito o no era tan maleta. O más bien tan sucio mi cuaderno que me ponían un cerdito. Ese nunca me tocó. Pero me voy a poner a googlear los sellitos porque la verdad es que sella mucho estaban muy divertidos. Déjenme echar mi respectiva pastilla para que les dure esta parlanchina. Y bueno, un castigo como que, entre comillas, más light, pero que para nosotros era así de no. Era así, síguele. Y le seguía, te quedas sin recreo. Y era así de no. Obviamente lo disimulabas, pero de repente te quedabas en tu banca, muy triste viendo cómo sonaba la chicharra. Y de repente todos sus compañeritos en friega, como si les pusieran un cohete en la cola, salían corriendo al patio. Ni creas que se detenían ni hacían un minuto de silencio porque te ibas a quedar en el salón. Y obviamente nadie era solidario para quedarse contigo. Entonces veías como a todos tus compañeritos, amigos y demás les valías gorro y se largaban y tú te quedabas literal detrás de mi ventana se me va la vida. Así veías como detrás de la ventana del salón, como todos estaban comiendo su lunch, y echando relajo y jugando, y tú castigada dentro del salón, viendo cómo te quedabas sin recreo. Esa valiosísima media hora, después de estar todo el día, o bueno, la mitad del día, porque siempre era la mitad del recreo. Hasta la mitad del día aguantándote todo el choro de la maestra, escribiendo como burro, no sé cuántas miles de veces tu nombre, para que todavía te dejen sin recreo esa valiosísima media hora que de verdad ansiábamos con todo nuestro corazón que llegara para poder tener un poco de paz, tranquilidad y estar jugando y echando despapalle con nuestros amiguitos. Pues sí, el maestro te decía, te quedas sin recreo y le valía gorro. Obviamente la maestra no se iba a quedar contigo. Se iba y se iba con los maestros a su salón de maestros. O si quería verificar que no te fueras a ir, se quedaba contigo y te ponía a hacer otra cosa. Pero por lo regular se iban porque tampoco iban a sacrificar su recreo por quedarse ahí contigo por andar de desmadroso, ¿verdad? Y bueno, ¿qué tal el famosísimo de mañana me traes a tu tutor o a tu papá o a tu mamá? Depende cómo por lo regular te decían, me traes a tu tutor. O mañana no entras si no vienes con tu mamá o con tu papá o con alguien. Y tú así de chin. Y no querías que supieran que te habías portado mal o que o habías arrancado la hoja donde estaba tu espantoso hocico o tu espantoso cero que habías sacado. Y así como que la habías escondido para que, para que no te la vieran en tu casa. O habías escondido, porque les digo que antes ponían notitas los maestros. Así de, por favor, venga mañana a tal hora porque necesito hablar con usted. Y ta. Entonces muchas veces para que no, obviamente no lo vieran tus papás, pues así como que ni les decías nada. Y si no te revisaban el cuaderno era así de ¡piuf! O arrancabas la hoja o hacías alguna traza, alguna trampilla para que no se enteraran uno que le estaba hablando al otro. Y pues ni modo, cuando te decía me lo traes o no te dejo entrar, pues ahí sí ni cómo. Tenías que llegar a decirle a tu casa. Es que mañana el maestro quiere que vayas.
¿por qué? ¿Qué hiciste? Tú, "Bi, bi, bi, bi". Eso ya sabías, en mi caso, qué significaba. También, aparte de humillación, humillación en el salón, humillación en la escuela, era humillación en tu casa y castigo porque ya sabías que ahí sí o sí era que te iba a tocar castigo. Entonces, chin, bueno, depende de lo que hubieras hecho, ¿verdad? Entonces era así de chin, si te habías portado mal, pues ya lo querías ocultar o como que se lo querías disfrazar, pues ya si se encontraban cara a cara el maestro y tu mamá o tu papá o tutor, pues ya valió gorro y no había más que apechugar, hacerte la idea de que te iban a castigar en tu casa también. Y pues ni modo, te quedabas sin recreo y te quedabas en tu casa sin poder salir o jugar, porque también te castigaron por culpa de la maestra chismosa. Y bueno, o sea, no crean que por uno porque se portó mal, no, por culpa de la maestra chismosa. Y bueno, eso era como que las terribles palabras tétricas que casi otra vez sonaba la musiquita de psicosis dice, cui, cui, cui. Bueno, eso era así, cuando te decían, tráeme a tu tutor. Les digo, el sello malévolo era como el sello del anticristo, que le digo, la verdad estaban muy chistosos y deberían de retomar eso. Y de que, la verdad, de que puedan volver a reprobarlos porque si no, estamos para el arrastre con este país. Les digo, aunque sí era bastante feo y humillante pasar por todo esto, sirve de algo. Ya después llegaremos a esa conclusión. ¿Qué tal cuando todos estábamos echando despapalle y que no le hacíamos caso a la maestra? Maestro, maestra. Y todo así como que, "Bla, la, la", y la maestra gritando, desgarrándose la voz. Y todos, "Bla, la, la", y la maestra así de, cállense, pónganme atención. Y todos, "Bla, la, la". Y dice, ok, saquen una hoja y guarden todas sus cosas y todos, no. ¿Qué quería decir esta famosísima clase? ¿Qué más bien frase? Examen sorpresa. Palabras de terror. O sea, saquen una hoja en blanco, ni siquiera tenía que decir. Ya con eso sabíamos que venían las siguientes palabras. Examen sorpresa. Y obviamente no sabían ni de lo que se iba a tratar porque era de lo que se le ocurría a la maestra y a lo mejor era del tema que te estabas pasando por el arco del triunfo, porque estar echando el despapalle con tus compañeritos, pues de eso iba a hacer tu examen la maestra. Entonces ya empezaba, porque ahí no era que viniera impreso el examen, como era sorpresa, obviamente te iba dictando las preguntas. Entonces te empezaba a dictar las preguntas y taca en fría, escribiendo. Y sí, como que, ay, conforme iba diciendo las preguntas era de, chin, chin, híjole, esto no me lo voy a saber, chin, me voy a reprobar, otra vez me van a castigar. Y así, y todas las preguntas que se le ocurrieron a la maestra. Tampoco eran tantas porque no crean que les encanta estar calificando exámenes y menos sorpresa por estar echando despapalle nosotros, ¿verdad? Pero bueno, también era terrorífico eso de saquen una hoja y guarden todas sus cosas, porque obviamente ahí ni siquiera nadie nos podía ayudar, ni el Chapulín Colorado. Y bueno, ¿qué tal el famoso que hasta la prepa, que fue lo que yo estudié, hasta el bachillerato, hasta ahí me llegaron a calificar con color rojo, ya fuera color o pluma o plumón. En la prepa me tocó solamente con, bueno, yo llevaba bachillerato y la carrera de técnica en construcción. No porque me encantara la construcción, pero porque quería seguir estudiando y era la única carrera con bachillerato incluido. Las demás tenía que revalidar materias y bla, bla. Entonces, como no quería revalidar materias, pues quité la carrera de técnica en construcción. Entonces, teníamos clases de construcción, de topografía y teníamos que hacer levantamientos topográficos, íbamos a hacer, está padre, íbamos a hacer prácticas a algún lugar y a estar midiendo con el topógrafo y demás, que son esos aparatitos que parecen cámaras que ven en la calle cuando están haciendo carreteras y demás. No son cámaras,
Se llaman topógrafos y son para ver las inclinaciones de la Tierra y demás. Bueno, pues ya teníamos que hacer el plano y todo y bla, bla, bla. Entonces teníamos que hacer muchos planos. Y pues si nos equivocábamos, pues ya nomás era como fácil estarle borrando y corrigiendo y demás. Pues no, había un maestro que lo super alucinaba porque no sé qué manía tenía, pero a pesar de que eran planos grandes, así, literal, enormes, y nos costaba mucho trabajo hacerlos. Entonces, si había un detallito que teníamos mal, así con su color rojo, plumón rojo, pluma roja, nos hacía así un círculo enorme rojo, marcando donde estaba el error. Me daba tanto coraje. Y para mis pulgas, les digo, yo ya estaba en la prepa. Entonces ahí ya era más irreverente que de costumbre. Entonces un día sí le dije al maestro, oiga, no, digo, ¿por qué me hace esto? Si el plano se puede corregir, se le puede borrar, se puede, este, pues sí, corregir para que quede bien y no tener que volver a hacerlo porque le está echando a perder con su marcador rojo. No, es que es para que lo hagas bien. Y me daba mucho coraje yo acá bien irreverente. No, pero sí tenía razón. Y ya después me quejé porque eran 2 maestros, me quejé con el otro maestro y ya después lo dejó de hacer. Pero sí, eso no se valía, porque no era que hubiera reprobado, solamente era para marcarme que dónde estaba el error. Y yo así de, ¿por qué me lo arruina? ¿Se imaginan ustedes? No sé si alguna vez han trabajado en papel albanene, que es delgadito, bueno, hay de diferentes grosores, pero pues este no era tan grueso. Entonces, de por sí le tenías que borrar con mucho cuidado. Imagínense si yo iba a poder borrar la marca de tinta o de, aunque fuera color rojo, no se podía borrar, se tenía que repetir todo el plano. Y no saben qué show. Bueno, pero suponiendo, regresando a la primaria y a la secundaria, cuando reprobabas y te calificaban justo con ese color que por más que borres no se quita. Casi le tenías que poner corrector, pero obviamente no le podías poner. Entonces, los maestros se esmeraban para que si a fuerza habías reprobado, el número fuera enorme, así de sacaste un 5, te ponían un 5 enorme, casi de media hoja, y todavía lo encerraban en un círculo, así de 5, y le llegaban todavía a poner 2 rayitas abajo. Y cuando llegabas a sacar 10, luego hasta te lo ponían chiquito. Algunos sí te lo ponían todavía así como que grandecito y tú así de, sí, muy orgullosa. Ese sí, hágamelo grandote, pero ¿por qué cuando te sacas un espantoso 5 o un número más bajo, te lo tenían que hacer más grande y enorme y todavía ponerlo dentro de un círculo para que todos se dieran cuenta, incluyendo tus padres, sobre todo tus padres, de que habías reprobado y con ese número? Entonces, así reindaban nuestros pobres cuadernos. Y así es como nos empezaron a crear traumas psicológicos. Y heme aquí. Y bueno, ¿qué tal cuando seguramente a ustedes también les pasó que tenían amigos en otro grupo y sabíamos que iba a haber examen? De esos que no eran sorpresas, que ya estaban programados. Por lo regular, el mismo día le hacían el examen como que a todos los grupos. Entonces era así de sí. Entonces, al grupo anterior, si teníamos así como que un amiguito por ahí, le decíamos, así como que en el inter que cambiábamos de salón, era así como que, pásame las respuestas, porque así casi siempre eran de opción múltiple, A, B, C o D. Entonces ya, sí, no sé quién lo, lo hacía, pero el chiste es que siempre existía un acordeón. Entonces siempre lo pasaban de un grupo a otro. Entonces ya era así de, pásame el acordeón, y tenía que pasártelo rápido sin que se dieran cuenta los maestros. Y en el inter de que salían ellos y entrabas tú.
Entonces ya los maestros también se las sabían y no te dejaban tener, así como que dejen todas sus cosas aquí, nada más su lápiz o su pluma, y es todo lo que van a tener, dejan sus mochilas acá o así. Entonces, luego así como que nada más estaban viendo que no sacáramos el famoso acordeón, pero nosotros éramos muy listos. Entonces, había, a ver, para empezar, era acordeón literal porque lo hacían originalmente como si fuera un acordeoncito. Entonces, así como que le doblaban un pedacito, luego otro, y es hasta que quedaba como un pequeño acordeoncito de papel. Entonces ahí estaban escritas las respuestas y ya así como que decía 1A, 2C y así. Y ya así como que lo hacía chiquitito e intentabas como meterlo donde pudiera para que el maestro no se diera cuenta, porque les digo que como ya se sabían todas nuestras mañitas, pues nos hacían que dejáramos todas nuestras cosas en o adelante o lejos, demás, pero así no tuviéramos como la oportunidad de estar sacando el acordeón o estarnos copiando. Pero, y les digo, como ya descubrieron nuestro secreto del famoso acordeón de papel, luego se implementó el meterlo aquí en la manga. Entonces ya nada más lo sacabas así poquito de la manga y lo volvías a meter. Y ya de ahí le ibas pasando las respuestas a tus compañeritos o viceversa. Entonces existía la versión papel que la podías esconder. Les digo, antes pues era como en la mochila o así. Pero como ya después se dieron cuenta que era en la mochila, pues ya no te dejaban tener la mochila cerca. Entonces teníamos que usar la creatividad. Fíjense, hasta eso fomentaron nuestra creatividad para copiarnos. Digo, para mal, pero se fomentó. Y les digo, usábamos en la manga, o si éramos mujeres, así como que en la bastilla de la falda y nada más volteábamos la bastilla y ya, y así a cada rato. Pero luego ya también se supieron esos, entonces ya cada rato nos estaban como checando todos y empezaban a caminar entre los pasillos y demás. O ponían al ñoño del salón a hacer el chismoso y entonces ya tenían a alguien vigilándonos, entonces ya teníamos que cuidarnos del que habían puesto como el chismoso y de la maestra, ¿no? Entonces ya era un complot. Y después fuimos más creativos y en los lápices empezamos a grabar las respuestas con la punta de los compás. Entonces ya no se veían las respuestas en los lápices y empezábamos a grabar así como que como fueran en orden, ¿no? Ya no abarcaba tanto el poner el número y la letra, entonces ya nada más poníamos en orden la letra y ya las íbamos grabando así en el lápiz. Digo, solo nos servía para un examen, pero nos las íbamos ingeniando. Después de que nos descubrieron todos nuestros trucos, fuimos más creativos y recurrimos a usar, no sé si todos los demás, pero al menos en mi escuela y con mis amigos teníamos un alfabeto, inventamos un alfabeto con las manos, así como si fuera el lenguaje de señas. Ah, pues así. De hecho, muchas letras son las mismas que las del lenguaje de señas. Bueno, pues era así. Entonces, bueno, no me van a ver, pero imaginen que pongo mis 2 manos atrás de mi respaldo del pupitre, y entonces, con una mano hacían así como que era el típico de: "Pásame la 2, pásame la 2". Y entonces con una o si él quería, este, una respuesta, con una mano te hacía con el número qué número quería o qué número te iba a pasar, y ya, luego hacía las letras. Entonces era así de: "Oh, maravilloso". Sí, éramos muy ingeniosos, muy creativos, que después se quedó como nuestro lenguaje secreto para poder comunicarnos sin que se dieran cuenta otras personas.
y ya teníamos nuestro propio lenguaje de señas. Entonces, los maestros, después de ver que éramos tan creativos, ¿qué tal cuando se ponían, a ver, vamos a hacer, esta es la fila A, esta es la fila B, la Z. La fila A y la C tenían el mismo examen. Se brincaban la B y total que ya nos ponían un examen diferente y salteado a las filas para que no nos pudiéramos copiar. ¿Dónde quedó todo nuestro ingenio y nuestra creatividad? Sí, nos cambiaron toda la jugada y ya no podíamos pasarnos las respuestas porque no era el mismo examen y obviamente era más difícil pedírselas al que estaba hasta la otra fila y que el de la otra fila nos la pasara a nosotros. Entonces, la verdad es que ya casi necesitábamos leer mentes para poder pasarnos alguna respuesta. Pero sí, los maestros no son tontos si se dan cuenta, pero también la verdad es que somos muy creativos. No siempre para lo bueno, pero fomentó nuestra creatividad. Entonces les digo, eran bastante creativos nuestros acordeoncillos y nuestra forma de pasarnos las respuestas. Y bueno, ¿qué tal las famosas frases de maestro? ¿Cuáles los marcaron a ustedes o que recuerden? El famosísimo que están escribiendo en el pizarrón y todos por acá, jiji, jajaja, y aventando bolitas de papel. Y la maestra o maestro sin voltear decía, tengo ojos en la espalda, ya te vi, perenganito. Entonces, ¡oh! ¿Cómo sabe? Si ni siquiera hablé, ¿cómo sabe que yo soy el del desmadre? Pues parece don de maestros, pero siempre saben, yo creo porque ya nos conocen, pero siempre saben quién es el que empieza, el que está haciendo tal cosa y todos los trucos que, que nos aventamos, pues ya se lo saben los maestros. Así que literal, el tengo ojos en la espalda, o literal tienen ojos, o de verdad tienen un don divino que hace leer mentes y saben quién está haciendo tal cosa, aunque ni ruido hagamos. Don de maestros. Se los aplaudo, porque un día voy a invitar a un maestro para que nos pase ese tipo. Ya he tenido maestros, pero nunca les he preguntado cómo le hacen para saber eso. Y sería interesante saber cómo tienen ese don. O viene su manual secreto de maestro, así como el manual secreto de las mamás que hablamos la semana pasada. Es que estoy leyendo y les digo, pascada. ¿Qué tal el confiscar cosas? Que tú estás así como que poniéndole atención a medias, digamos, y de repente sacas, bueno, en ese entonces la verdad es que no nos tocó todavía la tecnología del celular, pero llevábamos el famosísimo, sobre todo después de Reyes, llevábamos el famosísimo juguetito que nos habían traído los Reyes. Entonces estábamos así de, ay, a ver, ¿qué te trajeron los Reyes? No sé qué, bla, bla, bla. Y estábamos acá, sacando nuestros juguetitos o aventándonos el muñequito y demás. Pues el famosísimo, tráiganme eso para acá. Y tú, no, maestra, ya lo guardo. No, tráiganmelo para acá. No, maestra, ya lo guardé. No, que me lo traigas para acá o mañana no entras si no viene tu mamá. Y les digo, lo otro era así como que de lo peor que te podía pasar. El hacer que tu papá fuera o tu mamá fuera a la escuela, ni modo, le tenías que llevar tu famoso juguetito o cosa que estuvieras acá echando despapalle, todo para no poner atención. Pues ahí tenías llevándole a tu muñequita nueva y se quedaba confiscado todo el día o toda la semana, dependiendo del maestro. O todavía te podían aplicar el famoso, ok, aquí te lo voy a guardar en su famoso, tenían para eso tenían su famosísima caja de ya sea objetos perdidos o de como cementerio de juguetes o cosas confiscadas.
Bueno, pues ahí se quedaba secuestrado tu pequeño amigo hasta que te dijeran, y aquí se va a quedar hasta que no venga tu mamá por él. Y era todavía peor, porque todavía de que con engaños le llevabas a tu muñeco para que no mandara a llamar a tu papá para que al final te quitara el muñeco y de todos modos te dijera que se va a quedar ahí secuestrado hasta que no vaya a recogerlo tu papá, tu mamá o tutor. Entonces ya sabías que valió gorro, porque te chamaquearon, te engañó que te lo iban a dar y no te lo daba. Pues bueno, así es como muchas veces nos traumaron y nos castigaron. Los maestros jugaron con nuestros sentimientos, haciéndonos creer que si se lo dábamos ya no iban a decirle a nuestros papás, pero no, sí les decían y secuestraban a nuestros amiguitos u objetos queridos hasta que no fuera el tutor. O cuando hacían las famosas excursiones. Creo que ya no las hacen, o no sé la verdad. Pero antes era padrísimo, era así como que lo máximo. Sobre todo en la primaria. Creo que en la secundaria no hacían, no recuerdo. Pero en la primaria era así de que, ay, vamos a ir a tal lugar. Y tú así de, sí. Y ya te daban así como una hojita, que era así como que el permiso para que les tenías que llevar firmado para tal fecha, para que fueras a la excursión. Que de que te daban permiso tus papás para que fueras. Obviamente más una cantidad de dinero para pagar tus gastos. Y ya, pero sí, eso sí no me pasó. Pero si se llegaban a portar mal, era de no vas a la excursión. Te dije, te advertí, no hiciste caso, ya no puedes ir a la excursión con nosotros. Y era así de no, porque muy pocas veces llegaban a hacer excursión, al menos a las escuelas que yo iba. Entonces era muy triste ver cómo todos tus compañeritos se iban de excursión, porque aparte se iban a lugares bien padres. De las que yo recuerde, una vez fue al planetario, otra vez fue al African Safari y no me acuerdo, son como que las dos que se me quedaron más grabadas. Entonces, no, yo creo que a mí me hubiera dado un microinfarto o infarto completo si me decían que no podía ir al African Safari. Imagínense el African Safari todavía que te iban a llevar a otro estado y que ibas a estar conviviendo ahí con los animalitos y todo, en básicamente en libertad, y que te privaran de esa oportunidad era, no. Afortunadamente les digo, eso no me pasó. Y sí fui a las excursiones del African Safari y del planetario. Así que, bien por mí. Al menos en eso no sufrí. Pero todavía, bueno, como que tengo una idea, pero existían unas cosas, unos papelitos que se llamaban monografías, biografías, mapamundis, etcétera. La verdad, no sé si todavía se vendan o todavía o ya no, pero antes existía eso, porque ahora ya está el internet, pero antes no había internet. Entonces, siempre teníamos que ir a la papelería y nos tenían que, no sé, si iba a ser el Día de los Niños Héroes, pues tenías que ir por la monografía y biografía de los niños héroes. Y aparte, tu tarea, aparte, o sea, no nomás era ir a comprarlos, era vas, los compras y copias todo lo que dice. Y tú eras así de, pero ya viene impreso, ¿como para qué lo copiaba? Entonces tenías que copiar todo lo que decían, que era mucho, de cada uno de los héroes. Y te escribe y escribe y escribe. Y todavía hasta abajo tenías que pegar con el famoso PRIT y le pegabas ya a no sé, a don Benito Juárez, a los niños héroes o de quien te pidiera, pero te hacían escribir todo lo que decía ahí. Y bueno, mi conclusión, ahora unos cuantos años después, es que me imagino
que hacían que hiciéramos eso como para que se nos quedara pegado al estar leyendo y copiando lo que decía cada monografía o biografía, y así como que se nos retuviera un poquito. Quiero imaginar que era por eso y no que era maldad pura de hacernos sufrir copiando y pegando algo que ya estaba escrito. Entonces, algún día también preguntaré a algún maestro, pero de aquella época, que el, cuál era la verdadera razón de que hacían que copiáramos eso. Pero sí, era muy tedioso estar escribiendo, y les digo, sobre todo cuando te hacían que te aventaras a todos los niños héroes, por ejemplo. Entonces era el de uno y le pegabas, y luego el otro. Y les digo, no eran letras pequeñitas, pequeñitas. Entonces no era que vinieran 2, 3 cositas o que te lo resumiera Google, ¿verdad? No, era que te aventaras todo, o luego te ponían a leer la biografía o monografía, y luego de lo que leyeras, bueno, eso sí estaba padre, porque te hacían retener y comprender. Y ya que lo leyeras, tenías que hacer un resumen de tal biografía o monografía. Y ya te ponías ahí a hacer tu resumen. Entonces, eso sí está padre y espero que lo sigan haciendo porque te ayuda para la retención, ya que básicamente en México no estamos acostumbrados a la lectura, pues mínimo que te obliguen en la escuela a ponerte a leer lo que sea para que tengas mayor comprensión y retención. ¿Y qué más? Uy, el famoso, bueno, eso me imagino, espero que todavía exista, aunque si pueden tener su celular, como que ya es como más de mandarse mensajes de texto si es que los dejan, pero antes no teníamos celular, entonces era el famosísimo papelito. Entonces te aburría la clase y pues empezabas a escribir cualquier cosita a tu amigo o amiga, así como, ¿qué estás haciendo? ¿Qué comiste? Entonces le cortabas el pedacito, la hacías bolita, se volteaba la maestra y era, y la aventabas y ya le caía. Si tenías buena puntería, le caía. O si estaba muy lejos y alguien se daba cuenta, te volteaba a ver y ya le decías así de, obviamente sin hablar, pero lo voy a hablar para que los que no me ven, sepan, así de, pásaselo a fulanita. Entonces ya se lo pasa. Era el típico, como el otro estaba poniendo atención, era el típico de te tocan el hombro y decide, te lo mando tal. Y ya volteaban, abrían la bolita y ya. Y luego ahí mismo te respondían. Entonces otra vez hacían la bolita y te la aventaban. Y la misma táctica, si no llegaba, el que estuviera más cercano al papelito te lo pasaba o se lo iban pasando de mano en mano hasta que llegaba al destinatario. Y ese era nuestro medio de comunicarnos. Así que sí, señoras y señores, eso existió antes de tener un chat con la persona que tienes enfrente a un lado o cerquita y que no quieres que sepa lo que están hablando. Y ahora se hace por chat. Bueno, antes lo hacíamos con papelitos y las hacíamos bolitas para poder comunicarnos y que nadie más se enterara de lo que estábamos diciendo, hasta que el maestro o maestra se daba cuenta de lo que estaba pasando y que andaban volando los famosos papelitos. Decían, a ver, pásenme esos papelitos para acá. Y tú, no, maestra, no, pásamelos. Y ahí vas, ya le tenías, o se lo tenías que dar tú, o el que lo tuviera a la mano. Y pues ya se lo pasaba. Y no, entonces, aguas con lo que estuvieras diciendo, porque ahí no nada más se enteraba la maestra, se enteraba todo el salón, porque obviamente se lo tenían que decir a todos, entonces lo leía en voz alta. Entonces, cuidadito y estuvieras hablando de alguien más o de la maestra, porque todo el salón se iba a enterar de lo que estaba pasando. Entonces, dependiendo de lo que estuvieras escribiendo, podía ser una humillación pública o solamente un simple, hola, ¿qué estás haciendo? ¿Qué comiste? O te quiero mucho, o hacías caritas, o hasta te ponías a jugar gato. Entonces hacías así como que
Si no saben jugar gato, qué triste. Pero bueno, hacían un famoso hoy como hashtag, lo dibujabas y ponías un circulito o un tache en algún lugar de los espacios. No, qué triste si no saben jugar gato. Pero bueno, el chiste es que iban por turnos y cada quien, ya se imaginarán, iba poniendo una bolita o una espantosa X para ir jugando. Entonces, cada jugada tenías que ir aventando el papelito. Entonces así era más fácil que se diera cuenta la maestra. Y ya era cuando te castigaba por no estar poniendo atención en clase. Y de ahí pasabas al famosísimo, a ver, ¿de qué estábamos hablando? O te empieza a decir en matemáticas, te empiezan a preguntar. O cualquier otra cosa y te así de, cui, cui, cui. Y tú así de, no maestro, yo pongo atención. No, 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 pero dime de qué estábamos hablando. O el famoso, pasa al pizarrón y resuelve el problema. Y era de, no, otra humillación pública. Tenías que pasar al pizarrón y todos los niños jijiji, burlándose de ti porque te habían cachado y no tenías ni la más remota idea de lo que estaba hablando o de cómo resolver el problema por estar en tu despapalle. Entonces, y no te vas a sentar y te vas a quedar aquí parado hasta que no resuelvas el problema. Y tenías a todos viéndote con cara de burla, la maestra así con cara de, ándale, a ver si tan fregoncito. Hasta que pasaba un buen rato y ya te quedabas así con la mente en blanco, toda, todo rojo, enfrente de todos, con tu, con tu gis en la mano, porque si al principio eran pizarrones de gis, y ya después en la secundaria ya me tocaron de plumón. Así que no, tampoco soy de la prehistoria. Entonces te quedabas con tu gis o tu plumón en la mano, y ya después, a ver, ya, vaya y siéntese y ponga atención, porque no estamos jugando. Y pues ya así como que tenía que seguir dando la clase, porque pues si no, pues nos íbamos a quedar ahí todo el día porque tu mente estaba en blanco y la maestra lo sabía, solamente quería humillarte públicamente y exponerte ante todos que, que así es como si te pusieran el sello en la frente de platica mucho o es un burro, algo así, pero verbal. Entonces después te ponía tu bonito castigo para que escarmentaras y ya, les digo, ya sea cualquiera de los castigos anteriores o alguno nuevo que se le ocurriera al maestro o maestra en turno. También estaban los famosos maestros que, al igual que tú, no les gustaba hacer nada. Yo tuve una maestra que la apodamos la maestra Quesitos, triste, traumante, pero cierto, porque ¿saben qué hacía? Yo estaba como en, no creo si segundo o tercero de primaria. Pues la maestra, cuando estabas en primaria, siempre un solo maestro todo el tiempo. No era que cambiaras de maestro, entonces pues me chuté todo el año con esa maestra. No aprendimos nada, no nos enseñó a multiplicar como deberíamos. Gracias a esa maestra no sé multiplicar si no ocupo los dedos. Sí, esa es la importancia de los maestros. Que si no te enseñan bien, que aunque te enseñen, sientes que te enseñan como periquito de 2 por 1, 2, 2 por 2. Bueno, pues si no te enseñan así, no te aprendes. Entonces esta maestra no nos enseñó así, nos enseñó básicamente a multiplicar con los dedos. Entonces no multiplicábamos, realmente sumábamos. Era 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y con los dedos teníamos que saber qué número de tabla era, por qué número estaba multiplicado, porque solamente nos enseñó así. Entonces yo tengo que usar los dedos para saber, para poder multiplicar así, porque así me enseñó esa amorosa maestra. Y sí, maestra Mirna, si está escuchando esto, por su culpa, no sé multiplicar como la gente decente.
Y bueno, esta maestra, les digo, hay maestros buenos y malos. Bueno, esa fue una mala maestra. Y no todos son buenos o malos por la forma en que se comportan, sino por la forma en que enseñan. Esta maestra era mala en su forma de enseñar porque literal le valíamos 3 hectáreas de pepino porque no se le daba su regalada gana de enseñarnos. Se ponía a pintarse las uñas en el salón, drogándonos a todos con el barniz. Literal se quitaba los zapatos y subía sus patotas al escritorio, se ponía a pintarse las uñas de los pies. Y sí, es la maestra Quesitos, porque se ponía a quitarse el quesito de entre los dedos de los pies en plena clase. Sí, y a olerlo también. Así que maestra Mirna, no sé cómo se apellide, pero por su culpa, muchos crecimos burros, porque no nos enseñó bien. Y me río porque de verdad, qué barbaridad. Y eso que en ese entonces nos podían reprobar. Imagínense ahora que no los pueden reprobar y que hay tanto maestro sin vocación. Así como, pues, antes también había, pero, pues, igual nos reprobaban, ya sea exámenes que hacía la SEP y demás, porque, pues, no sabíamos lo que deberíamos de saberlo por estar en el despapalle. Entonces, imagínense si antes nos hacían daño cuando nos podían reprobar, el daño que están haciendo ahorita que no se pueden reprobar, pues, estamos fritos, amiguitos. Y, pues, bueno, este fue como mi recuento de maestros buenos y malos, pero hay maestros que son muy buenos y que me hicieron amar ciertas materias y me hicieron amar. Y fíjese, curiosamente, los maestros más estrictos que me tocaron, por ejemplo, en geografía, en la secundaria, geografía fue mi materia favorita y la maestra era tan cascarrabias, pero me caía bien. Entonces siempre era así bien seria y regañona y demás. Pero así como que si le hacías como algún chistoretito, así como que se aguantaba la risa y eso nada más te decía así como que, ay, Tania. Pero curiosamente son los maestros que mejor te enseñan y se te quedan grabadas las cosas, porque aunque sean estrictos o tengan cara de malas personas, son los mejores maestros que te pueden tocar, no nada más de cosas de la escuela, sino de para aprender cosas sobre la vida. En ese caso fue la maestra de geografía de la secundaria, que era la maestra Pacheco. Así de, esa maestra, gracias a ella, me gustaba mucho la geografía y la entendía muy bien y me aprendí muchas cosas de geografía por ella. Y cuando estaba en el bachillerato, la maestra de química igual era la más estricta de todas y también como de pocos amigos. Igual también así como que se aguantaba la risa cuando le hacías algún comentario o nada más te decía así como que, ay, y era muy estricta y era de las que te regañaba y te decía fuerte y todo. Y aún así, o sea, no te humillaba, te enseñaba las cosas tan claras, te quedaban tan bien que algún momento que por ella hasta pensé en ser química. Otro chavo sí se dedicó a la química por ella. Y así hay infinidad de maestros que a lo mejor no nos hacen amar su materia o las matemáticas o demás, pero nos enseñan tanta cosa o lo hacen con tanta pasión que a lo mejor no se volvieron químicos o matemáticos, sino se volvieron maestros porque quieren hacer lo que tal maestro hizo por ellos. Entonces también se vuelven maestros de vida o que puedes platicar de problemas tuyos fuera de clase y que están ahí para apoyarte, aunque no es su trabajo, pero te escuchan, te dan consejos y gracias a ellos somos las personas que somos ahora. O sea,
fuera aparte de nuestros padres, ¿no? Y de nuestra familia, pues crecemos casi la mitad del tiempo en la escuela. Entonces los maestros influyen muchísimo en nosotros. Entonces, gracias a todos esos maestros que estuvieron ahí para nosotros, para hacernos las grandes personas que somos hoy. Espero que, que todos sean grandes personas, pero de verdad hay maestros que mis respetos, hay otros maestros que por favor, si no aman su profesión, dedíquense a otra cosa o échenle ganas o vuelvan a encontrar su vocación de vida porque no saben el daño que nos pueden hacer, ya sea psicológicamente o académicamente. Entonces, bueno, vamos a cerrar la lista de hoy, pero no sin antes decir que detrás de cada frase que nos hacía temblar o de cada examen que nos quitaba el sueño, había alguien apostando por nosotros. Hoy, con unos cuantos años de más, poquitos nada más, entendemos que esos maestros no solo nos enseñaban a sumar o a leer, sino que también nos estaban preparando para el examen más difícil de todos, para el examen de la vida. Gracias a los que tuvieron la paciencia que nosotros no teníamos y a los que incluso un gis en la mano nos ayudaron a dibujar nuestro futuro. Gracias, maestros. Feliz Día del Maestro. Y pues, fanaticada, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Balán por la transmisión. Cuídense mucho, maestros, disfruten mucho, amen a sus alumnos. Alumnos, valoremos a los maestros y pongámonos a estudiar, que si el programa de hoy fue muy divertido y de muchas travesuras, también hay muchas cosas que aprendemos de ellos, tanto para la vida como académicamente, ¿sí? Si no es que todo. Así que cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos la próxima semana. Bye bye. Prueba a cambiar la perspectiva desde donde ves la vida. Prueba a mirarla desde 1 metro de altura. Prueba a mirarla rodando. Desde mi silla, porque rodando también se vive. En Violeta Radio 106.1 FM, porque rodando también se vive.